Imaginemos una habitación en cualquier ciudad, pueblo o campo del Reino Unido victoriano. Entre los años 1837 y 1901 es un lugar clínico, sino el corazón de un hogar. La luz, ya sea de una vela parpadeante o de una ventana empañada por el condensado, se filtra tenuemente, revelando paredes cubiertas con papel estampado de motivos florales u oscuros damascos. El aire es denso, una mezcla olfativa de sudor, hierbas aromáticas, manzanilla, saúco y el aroma metálico y sutil de la sangre. Este es el escenario del nacimiento, un evento profundamente doméstico, un rito de paso confinado al espacio más íntimo y privado, en el dormitorio de la mujer. En esta era marcada por un progreso industrial que transformaba el paisaje y la sociedad a un ritmo vertiginoso, el acto de dar a luz permanecía anclado en una tradición ancestral, un territorio femenino regido por el conocimiento empírico, la paciencia y sobre todo el miedo. La ideología victoriana, con su ideal del ángel del hogar, exaltaba la maternidad como la culminación y el propósito mismo de la existencia de una mujer. Se la consideraba un estado puro, una manifestación de la divinidad y el sacrificio. Sin embargo, esta glorificación teórica chocaban brutalmente con una realidad estadística desoladora. El parto era una de las experiencias más peligrosas que una mujer podía enfrentar. Cada embarazo era una apuesta a la vida y cada nacimiento un paso a través de un valle de sombras donde la muerte aguardaba con una paciencia letal. La paradoja definía la época en que se veneraba a la madre, pero se la abandonaba en un momento de máxima vulnerabilidad a prácticas médicas en plena transición, a conocimientos incompletos y a un entorno que en lugar de proteger, a menudo conspiraba contra ella. En este escenario doméstico, la figura central no era un médico, sino la partera o midwife. Para la inmensa mayoría de las mujeres, especialmente las de las clases trabajadoras y medias bajas, ella era la única autoridad presente. La partera victoriana no era, por lo general, una figura con formación académica, sino la heredera de un linaje de saber femenino transmitido oralmente de generación en generación. Su conocimiento era práctico, basado en la observación de cientos de partos. Dominaba el uso de masajes para aliviar el dolor. Conocía las hierbas que podían acelerar o ralentizar las contracciones y poseía una intuición casi animal para leer el lenguaje del cuerpo de la parturienta. Su fuerza residía en su paciencia. Entendía que el parto era un proceso natural que a menudo requería horas, incluso días, de espera y apoyo. Su herramienta principal eran sus manos, expertas en guiar, alentar y, cuando era necesario, extraer al bebé, con maniobras manuales que exigían una destreza considerable. Frente a este mundo tradicional se erigía una figura nueva y ambiciosa, el médico obstetra. Hasta bien entrado el siglo XIX, la medicina había sido un campo predominantemente masculino, pero el parto se había mantenido como un reducto femenino. Sin embargo, a medida que la medicina aspiraba a convertirse en una ciencia moderna, los médicos comenzaron a ver el parto no como un proceso natural, sino como una patología potencial que requería intervención. Armados con nuevos instrumentos como los forceps, un invento del siglo XVII, que su uso se popularizaba a menos, y una formación universitaria basada en la anatomía y erróneamente en la teoría de los humores, los médicos empezaron a penetrar en el santuario del parto. Su presencia era al principio un lujo de las clases altas, que podían costear sus honorarios, pero su influencia crecía, presentándose a sí mismos como portadores de la ciencia y la razón, capaces de rescatar a la mujer de los peligros de un parto prolongado o complicado. Esta incursión no estaba exenta de conflictos. Para muchas, el médico era un intruso, un hombre en un espacio donde se consideraba que su presencia era indecorosa y perturbadora. La lucha por el control del parto era, en esencia, una lucha entre el conocimiento empírico femenino y la ciencia médica masculina, entre la paciencia y la intervención. El conflicto central de esta narrativa no se limita a la pugna entre parteras y médicos. La verdadera tensión emerge de un enemigo invisible y mortal, un fantasma que merodeaba las salas de parto con una eficacia aterradora
a la fiebre puerperal, también conocida como fiebre de la cama de parto. Esta dolencia era la manifestación de una ignorancia profunda y letal. En la mente victoriana, la enfermedad no era causada por microorganismos, una teoría que solo comenzaría a tomar forma con Pasteur y Lister en las décadas finales del siglo. En su lugar, se creía en los miasmas, nubes de aire corrupto y venenoso que se generaban en lugares insalubres o en un desequilibrio de los humores corporales. Algunos, en un desesperazo teológico, la atribuían a la voluntad divina, un castigo o una prueba. Aquí radica el nudo dramático y trágico y los propios hombres de ciencia. Los médicos que se presentaban como salvadores se habían convertido sin saberlo en los principales vectores de la muerte. La formación de un médico o estudiante de medicina en el siglo XIX incluía la práctica de la disección y la autopsia, herramientas fundamentales para el estudio de la anatomía. Sin embargo, no existía ningún protocolo de higiene. Un médico podía pasar la mañana en el anfiteatro de disección, con las manos y su ropa manchadas de fluidos corporales y tejidos en descomposición, y dirigirse directamente a la casa de una parturienta para examinarla, introducir sus dedos en su canal de parto, o aplicar sus instrumentos sin el más mínimo lavado. Llevaban con ellos, de forma inconsciente, los agentes de la infección, principalmente el Streptococcus pyogenes, desde el cadáver hasta el lecho de maternidad. Las parteras, que no realizaban autopsias, rara vez transmitían la enfermedad de esta manera. La ironía era cruel en cuanto más científico y formado era el asistente. Mayo era el riesgo que representaba para la madre. La intervención médica, promesa de progreso, se había transformado en una sentencia de muerte para miles de mujeres. En un hogar de clase media de Londres, la joven Eleanor ha estado en trabajo de parto durante 18 horas. Su partera, la veterana señora Gable, ha hecho todo lo que sabe: infusiones de saúco, masajes en la espalda, palabras de aliento, pero el agotamiento se apodera de Eleanor y las contracciones pierden fuerza. El bebé no descendía. La familia, presa del pánico, ha tomado una decisión. Han enviado a buscar al doctor Alistair Finch, un reputado obstetra del hospital St. Bartholomew. Cuando el doctor Finch llega, su presencia llena la habitación de una autoridad fría y clínica. Su impecable chaqueta negra, sin embargo, oculta un secreto aterrador. Pocas horas antes, estaba examinando los órganos de una mujer fallecida precisamente por esa misteriosa fiebre que asola las salas de maternidad. Sin dudarlo, se acerca a Eleanor, se lava superficialmente las manos con una jarra de agua fría y se prepara para realizar un examen interno. Para evaluar la situación, la partera observa con recelo, sintiendo una angustia que no puede nombrar. La madre de Eleanor suspira, aliviada de que finalmente haya llegado un hombre de ciencia, pero en el umbral de la habitación, suspendido en el aire denso y cargado de esperanza, flota una pregunta terrible. ¿Acaba de entrar un salvador o un verdugo en la habitación? ¿Qué invisible y mortal cargamento trae el doctor Finch en sus manos, supuestamente sanadoras? El doctor Alistair Finch se acercó al lecho con una seguridad que desmentía la gravedad del momento. Su presencia, aunque inicialmente bienvenida, alteró por completo la atmósfera de la habitación. El cálido y empírico mundo de la partera señora Gable fue reemplazado por la fría lógica de la ciencia médica. Finch ignoró las infusiones de hierbas y dispuso que trajeran más luz, pidiendo que acercaran varias lámparas de queroseno para iluminar mejor el campo de trabajo. Su examen fue rápido, eficiente y brutalmente clínico. Sus dedos, que unas horas antes habían explorado las cavidades de un cuerpo sin vida, se movían, ahora dentro de Eleanor, con una autoridad impersonal, evaluando la dilatación, la posición del cuello uterino y, lo más importante, la estación de la cabeza fetal. Tras unos minutos que se eternizaron para la joven, se irguió y anunció su diagnóstico con una voz que no admitía réplica. El progreso es insuficiente. La madre se está agotando y el bebé muestra signos de distrés. Debemos intervenir. La familia, asustada y sin conocimiento para contradecirlo, asintió. Solo la señora Gable mantuvo su silencio, sus ojos fijos en las manos del médico, manos que no había visto lavarse con el cuidado que ella consideraba sagrado. La intervención a la que se refería el doctor Finch era la aplicación de los forceps. Con un gesto teatral, deslizó su maletín de cuero negro y lo abrió. Allí, descansando sobre un paño de fieltro,
yacían 2 brazos de acero pulido, unidos por una bisagra y un tornillo de apriete. Eran una maravilla de la ingeniería victoriana, un símbolo del poder del hombre para controlar y corregir los fallos de la naturaleza. Sin embargo, para la señora Gable, esos instrumentos representaban todo lo que temía de la nueva obstetricia: la fuerza, la prisa y la violencia. Ella sabía por experiencia que un parto lento no siempre era un parto malo, que el cuerpo de la mujer a menudo necesitaba tiempo para estirarse y adaptarse, pero el doctor Finch, formado en la creencia de que el parto prolongado era una patología a ser conquistada, veía los forceps como la herramienta de la salvación. No había concepto de esterilización, los instrumentos se limpiaban, a lo sumo, con un paño húmedo antes de ser guardados. Eran, al igual que sus manos, portadores potenciales de la muerte. Mientras un asistente sostenía las piernas de Eleanor, el doctor Finch lubricó las cucharas de los forceps con un poco de aceite de oliva y comenzó a introducirlas en el canal de parto. Eleanor gritó, no solo por el dolor de la presión, sino por el frío metálico y la sensación de un cuerpo extraño invadiéndola. La señora Gable le apretaba una mano, susurrando palabras de ánimo que ahogaban en el estruendo de los comandos del médico. Empuje ahora, ordenaba Finch, mientras giraba y tiraba del instrumento con una fuerza que hacía temblar toda la cama de hierro forjado. La habitación se convirtió en un escenario de tensión y esfuerzo a los jadeos de Eleanor, los gruñidos del doctor, el llanto ansioso de su madre y el metálico chirrido del tornillo de los forceps. Finalmente, con un último y poderoso tirón, la cabeza del bebé emerged, seguida del resto de su cuerpo. Era un niño. Un débil llanto llenó la habitación, una música celestial que provocó un suspiro colectivo de alivio. El bebé estaba vivo, pero la victoria fue efímera. Mientras el doctor Finch cortaba el cordón umbilical y se ocupaba del bebé, la señora Gable se centró en Eleanor, esperando la expulsión de la placenta. Lo que vio le heló la sangre. La piel de Eleanor, antes pálida por el esfuerzo, ahora tenía un tono grisáceo y una humedad pegajosa. Un escalofrío profundo y violento sacudía su cuerpo, a pesar de las mantas que la cubrían. No era el temblor del agotamiento, era un estremecimiento febril que nacía desde la médula de sus huesos. Tengo frío, mucho frío, susurró Eleanor, con los dientes castañeteando. El doctor Finch, tras entregar el bebé a la nodriza, se acercó de nuevo. Es una reacción normal al esfuerzo y a la pérdida de sangre. La estimularé, dijo, y comenzó a masajearle el abdomen con rudez para ayudar al útero a contraerse. Pero la señora Gable sabía que aquello no era normal. Había visto esa misma secuencia innumerables veces. El escalofrío inicial, la fiebre que seguía, el delirio y finalmente el olor dulzón y putrefacto de la muerte. El parto había terminado, pero una enfermedad invisible y letal, sembrada por las manos bien intencionadas pero ignorantes del médico, acababa de declarar la guerra. La fiebre puerperal había comenzado su escalada fulminante, y en esa habitación cerrada y mal ventilada, la batalla por la vida de Eleanor estaba perdida antes de que nadie supiera que ya había comenzado. Las horas siguientes al nacimiento no fueron de descanso y alegría, sino el inicio de una nueva y más terrible agonía. La batalla se había trasladado del útero al torrente sanguíneo de Eleanor. El escalofrío inicial se dio el paso a un calor voraz que parecía emanar desde el interior de sus huesos. Su frente ardió, su piel se tensó sobre un rostro que la fiebre transformaba en una máscara de dolor y confusión. El doctor Finch, que había regresado a su consulta para atender a otros pacientes, fue llamado de nuevo con urgencia. Al llegar, encontró a una mujer muy diferente de la madre exhausta, pero viva, que había dejado unas horas antes. Ahora, Eleanor yacía con los ojos abiertos pero sin ver, murmurando frases inconexas. Su abdomen, que la señora Gable masajeaba suavemente para estimular la involución uterina, estaba duro y doloroso al tacto. Un fluido de un olor dulzón y pútrido comenzó a manchar las sábanas, un olor que la experimentada partera reconocía como el perfume de la muerte. El doctor Finch, sin embargo, permaneció anclado en sus dogmas. Interpretó la fiebre como una consecuencia natural del shock del parto y la intervención con los forceps. Es una inflamación, una respuesta del cuerpo, declaró con la seguridad de quien cita un texto sagrado. Sus tratamientos
basados en la teoría de los humores que dominaba la medicina desde la antigüedad, eran tan peligrosos como inútiles. Ordenó sangrías, creyendo que extraer sangre mala aliviaría la fiebre. Un practicante le practicó una pequeña incisión en el brazo a Eleanor, debilitándola aún más. También le administraron purgantes para limpiar su cuerpo de las toxinas, provocándole vómitos y diarrea que la deshidrataron por completo. Cada acción médica destinada a curar era en realidad un nuevo asalto a un cuerpo que ya luchaba por su vida. La señora Gable observaba en silencio, impotente. Sus conocimientos, basados en la observación y el cuidado, no podían competir con la autoridad del médico, aunque ella supiera, en el fondo, que cada una de aquellas intervenciones aceleraba el final. Lo que ocurría en esa habitación de Londres no era un hecho aislado, sino un eco de una tragedia que se repetía en todos los hospitales de Europa. Mientras Eleanor deliraba, a cientos de kilómetros de distancia, en Viena, un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis estaba librando su propia batalla contra la misma plaga. En el Hospital General de Viena, la maternidad estaba dividida en dos salas. La primera, atendida por médicos y estudiantes de medicina, tenía una tasa de mortalidad por fiebre puerperal que escalofriaba a Anne entre el 10 y el 30%. La segunda sala, atendida exclusivamente por parteraus, registraba una tasa de mortalidad inferior al 2%. La diferencia era abismal, inexplicable para la época. Semmelweis, atormentado por la muerte de innumerables mujeres, observó un detalle crucial: en los médicos de la primera sala realizaban autopsias por la mañana y asistían los partos por la tarde, mientras que las parteras no tenían contacto con los muertos. En 1847, tras la muerte de un colega herido por un escalpelo durante una autopsia y que desarrolló síntomas idénticos a los de la fiebre puerperal, Semmelweis tuvo una revelación que era, en realidad, una simple y devastadora conclusión. La enfermedad del cadáver, como la llamaba, era transmitida por las manos de los médicos. Introdujo una política obligatoria y revolucionaria en todo el personal que entrara. En la primera sala debía lavarse las manos meticulosamente con una solución de cloruro de cal. Los resultados fueron inmediatos y milagrosos. En un mes, la tasa de mortalidad de su sala se desplomó hasta igualarse con la de las parteras. Semmelweis había descubierto la verdad, pero su verdad era una ofensa personal para la comunidad médica. Sugerir que los médicos, las figuras de la ciencia y el progreso, eran los responsables de la muerte de sus pacientes era inaceptable. Fue ridiculizado, despedido, y su descubrimiento fue ignorado y sepultado bajo el peso de la arrogancia. La ciencia médica victoriana, en su orgullo, no estaba preparada para aceptar que su mayor enemigo era su propia falta de higiene. De vuelta en Londres, la fiebre de Eleanor alcanzó su punto álgido. Su delirio se hizo más intenso. Gritaba nombres de gente que su familia no conocía. Pedía perdón a un Dios que parecía sordo. Y en momentos de lucidez, aterrada, miraba a su marido con ojos suplicantes, incapaz de articular las palabras que quería decir. El Dr. Finch, desconcertado por el fracaso de sus tratamientos, comenzaba a sentir el primer atisbo de duda, pero rápidamente lo ahogó con más teorías sobre miasmas y constituciones débiles. La señora Gable se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de Eleanor, que ahora estaba fría y húmeda a pesar del fuego que la consumía por dentro. La partera sabía que la línea entre la vida y la muerte ya había sido cruzada. La pregunta que pendía en el aire denso de la habitación ya no era si Eleanor sobreviviría, sino cuánto tiempo más duraría su suplicio, y si al final el mundo recordaría su nombre o solo se convertiría en una estadística más en la ignored cuenta de la fiebre de la cama de parto. El último aliento de Eleanor no fue un suspiro de paz, sino el final de una lucha agónica, un espasmo final que liberó su cuerpo de la fiebre que lo había consumido. El silencio que siguió en la habitación fue más ensordecedor que cualquier grito. Era un vacío sonoro lleno de dolor y shock. Su marido, con el rostro descompuesto, se arrodilló junto al lecho, sus manos temblando al tocar una mano que ya no respondía. La madre de Eleanor rompió a llorar, un lamento desgarrador que hablaba de toda una vida de esperanzas convertidas en cenizas. En medio de este caos de duelo, el Dr. Finch se irguió, su rostro profesionalmente impasible, aunque un tenue temblor en su labio delataba su conmoción. Con una voz baja y formal, declaró la hora de la muerte
y anotó la causa en su libreta: anfiebre puerperal. Debilidad constitucional era una forma de encerrar la tragedia dentro de una caja de diagnósticos médicos, de distanciarse de un fracaso que no podía comprender. Pagó sus condolencias, recogió sus forceps de acero y se retiró, dejando atrás una familia destrozada y una pregunta sin respuesta. Fue la señora Gable quien tomó el control. Con una eficiencia nacida de la dura experiencia, comenzó el ritual de preparación del cuerpo, mientras limpiaba y vestía a Eleanor para su último descanso. Sus pensamientos no estaban en la teoría médica, sino en la cruda realidad de su oficio. Eleanor se había convertido en una de esas estadísticas que las parteras contaban en susurros: una más, una de cada 100 o 200 mujeres cuyo viaje a la maternidad terminaba en la tumba. Pero la fiebre puerperal, aunque era el asesino más notorio, no era el único monstruo que acechaba en la sala de partos. Había otros peligros, más físicos y menos insidiosos, pero igualmente mortales. Uno de los más temidos era la hemorragia posparto. A veces, después de que el bebé y la placenta habían nacido, el útero, ese músculo poderoso que se había contraído durante meses, simplemente se negaba a volver a su estado original. En lugar de contraerse para cerrar los vasos sanguíneos donde la placenta estaba unida, permanecía flácido y relajado, permitiendo que una inundación silenciosa y letal se desatara dentro de la mujer. Para la partera o el médico, era una escena de horror. La sangre no manaba, brotaba, empapando las sábanas, el colchón, el suelo. Sin el conocimiento de los grupos sanguíneos ni las técnicas para transfusiones seguras, que no serían una realidad hasta bien entrado el siglo XX. Cada gota de sangre perdida era irreversible. Los médicos intentaban masajear el abdomen violentamente, inyectar soluciones de ergot, un hongo que a veces ayudaba a contraer el útero, pero que también podía provocar convulsiones, o incluso introducir la mano a ciegas para extraer restos de placenta, una maniobra que a menudo desencadenaba la misma fiebre que había matado a Eleanor. La mujer podía desangrarse en cuestión de horas, consciente y aterrorizada, mientras quienes la rodeaban luchaban inútilmente contra una marea roja. Otro abismo mortal era la distocia. El parto obstructivo ocurría cuando el bebé era demasiado grande, estaba mal posicionado, o cuando la pelvis de la madre era demasiado estrecha. En estos casos, el parto se convertía en una carrera contrarreloj entre el agotamiento de la madre y la asfixia del bebé. Las parteras intentaban maniobras suaves, cambiando la posición de la madre, animándola a pujar con cada fibra de su ser. Pero cuando el progreso se detenía, llegaban los médicos con sus instrumentos. Los forceps, que habían salvado al bebé Eleanor, podían convertirse en instrumentos de tortura en manos inexpertas o impacientes. Aplicados con demasiada fuerza, podían desgarrar el tejido vaginal y el cuello uterino, causando hemorragias incontrolables y fístulas, lesiones que dejaban a la mujer incontinente y desterrada de la sociedad para el resto de sus días. Si los forceps fallaban, quedaba una última y desesperada opción: la versión cefálica, intentar girar al bebé dentro del útero con las manos, una maniobra arriesgada y dolorosa que podía romper el útero. Un parto que no avanzaba era una sentencia de muerte lenta y a menudo brutal, tanto para la madre como para el hijo. Y cuando todas las demás opciones fallaban, cuando la vida de la madre y el bebé se extinguía en un punto muerto, existía el procedimiento más temido y legendario de todos: a la cesárea. Lejos de ser el procedimiento rutinario y seguro que es hoy, la cesárea victoriana era una sentencia de muerte casi segura para la madre. Se realizaba como último recurso, a menudo cuando la madre ya estaba moribunda o incluso después de su muerte, en un intento desesperado por salvar al menos al niño. Antes de la anestesia general y sobre todo antes de la antisepsia, la operación era una carnicería. Se cortaba a través de la piel, la grasa y los músculos del abdomen, y luego se abría el útero. No se utilizaban suturas adecuadas para cerrar las capas internas, y sin antibiótico la infección era una certeza absoluta. La tasa de mortalidad materna superaba el 70 u 80%.
La violencia del parto victoriano no se medía solo en sangre y desgarros, sino también en dolor. Un dolor tan fundamental, tan abrumador, que estaba teológicamente codificado durante siglos. La Iglesia y la sociedad habían aceptado el sufrimiento del parto como la maldición de Eva, un castigo divino y una prueba de fe que toda mujer debía soportar. Aliviar ese dolor no solo se consideraba innecesario, sino a menudo pecaminoso. Una interferencia en el plan de Dios. Las mujeres eran instruidas para rezar, para soportar, para ofrecer su agonía como un sacrificio. En este contexto, la llegada de la anestesia no fue simplemente un avance médico, fue una revolución cultural y religiosa que sacudió los cimientos de la moralidad victoriana. El punto de inflexión llegó en 1853, no en un laboratorio, sino en el Palacio de Buckingham. La reina Victoria, ya madre de 7 hijos y conocedora de primera mano del sufrimiento del parto, exigió usar cloroformo durante el nacimiento de su 8º hijo, Leopoldo. Su médico, John Snow, un pionero en el uso de anestésicos, administró el fármaco con éxito. Cuando la noticia se hizo pública, el efecto fue sísmico. Si la reina, la encarnación de la moralidad y el deber femenino, podía recurrir a un velo de olvido químico, entonces el uso de la anestesia dejó de ser una transgresión y se convirtió en una opción aceptable, incluso deseable. El cloroformo de la reina se convirtió rápidamente en una demanda entre las mujeres de las clases altas y medias que podían permitírselo. El dolor, al fin, tenía un enemigo visible. Sin embargo, este milagro tenía un precio, y no era solo monetario. La anestesia con éter o cloroformo era un arte tan peligroso como la ciencia. La dosificación era una cuestión de intuición y suerte, no de precisión. Demasiado poco, y la mujer permanecía consciente del dolor pero atrapada en un estado semiconsciente, aterrorizante. Demasiado, y la depresión respiratoria podía llevarla a un silencio permanente. El anestesista, a menudo el propio médico obstetra, se convertía en un tightrope walker sobre un abismo de vida y muerte, administrando gotas de un líquido volátil en un paño sobre la boca de la paciente, monitoreando su respiración con una intensidad febril. Cada parto con anestesia era un juego de azar con la vida de la madre. Más insidiosamente aún, el alivio del dolor creaba nuevos peligros. Una mujer anestesiada no podía sentir sus contracciones, no podía colaborar activamente, no sabía cuándo pujar ni con qué fuerza. Este silencio, esta ausencia de esfuerzo guiado por el instinto, a menudo prolongaba el segundo estadio del trabajo de parto. Y un parto prolongado, como bien sabía el Dr. Finch y sus colegas, era la puerta de entrada a la intervención. Y la intervención significaba forceps. De esta manera, la solución al dolor generaba indirectamente un aumento en el uso de instrumentos, lo que a su vez elevaba el riesgo de desgarros, hemorragias, y en un círculo vicioso y trágico de infección puerperal. El alivio del sufrimiento inmediato podía estar vendiendo un futuro de complicaciones y muerte. Además, los fármacos cruzaban la barrera placentaria, afectando al bebé. Era común que los niños nacidos bajo los efectos del cloroformo estuvieran deprimidos, sin llorar al nacer, requiriendo métodos de reanimación drásticos y a menudo brutales, como zarandearlos o sumergirlos en agua fría. Más allá de los riesgos físicos, el miedo seguía siendo una compañera constante. La posibilidad de la anestesia no borraba la conciencia de la mortalidad. Las cartas y diarios de la época están llenos de referencias a mujeres que redactaban sus testamentos antes de la fecha prevista del parto, que elegían los nombres de los padrinos para sus hijos huérfanos y que pasaban noches en vela, orando no solo por un parto sin dolor, sino por sobrevivir a él. El ideal victoriano de la madre feliz y realizada se desmoronaba ante la cruda estadística de que 1 de cada 100 o 200 mujeres no lo lograría. Tras el nacimiento comenzaba el periodo de linging o cuarentena, un confinamiento de 9 a 14 días en la cama. Teóricamente era para la recuperación, pero en la práctica a menudo se convertía en una prisión. Las habitaciones se mantenían cerradas herméticamente por miedo a las corrientes de aire, creando un ambiente estancado y cálido, un caldo de cultivo perfecto para cualquier bacteria que hubiera podido introducirse. La mujer, debilitada por el parto, sudaba bajo mantas pesadas,
en un estado de vulnerabilidad extrema. Mientras tanto, en el continente, las ideas de un químico francés llamado Louis Pasteur y un cirujano escocés llamado Joseph Lister comenzaban a ganar terreno, aunque todavía eran vistas con escepticismo. La teoría germinal, la idea de que los microorganismos invisibles eran la causa de muchas enfermedades, era un concepto tan radical como lo había sido la anestesia una década antes. Sino una pregunta más fundamental y profunda. ¿Estaba la medicina dispuesta a aceptar que su peor enemigo no era la debilidad de la mujer o la voluntad de Dios, sino un enemigo invisible que ella misma transportaba en sus manos y sus instrumentos? ¿O el orgullo de la profesión seguiría condenando a las mujeres a morir en el intento de dar vida? La década de 1870 trajo consigo un olor nuevo a los hospitales y clínicas de Mayo era de prestigio en Londres. No era el aroma familiar a hierbas, ni el dulzor pútrido de la infección, sino un olor astringente y químico, penetrante y desagradable. Era el olor del ácido carbólico, la nueva arma del cirujano Joseph Lister en su guerra contra lo invisible. La teoría germinal de Pasteur, que había sido recibida con escepticismo y burla, comenzaba a encontrar su aplicación práctica, más letal para los gérmenes que para el orgullo de los médicos. Lister demostró que rociando heridas, instrumentos e incluso el aire del quirófano, con esta solución se podía reducir drásticamente la tasa de infecciones. El evangelio de la antisepsia se extendía y con él la promesa de que la fiebre puerperal podría, por fin, ser vencida. Pero la adopción de esta nueva verdad fue todo menos pacífica. En los pasillos de las maternidades, el cambio dividió a la profesión médica en dos campos, los conversos y los herejes. Los médicos más jóvenes, formados en la nueva era científica, abrazaron el ácido carbólico con un fervor casi religioso. Llevaban pinzas y suturas sumergidas en la solución. Se lavaban las manos y los brazos con un cuidado escrupuloso durante minutos y vestían delantales limpios que eran rociados antes de cada procedimiento. Para ellos, cada parto era una batalla contra un enemigo ahora visible bajo el microscopio, y la higiene era su única estrategia. Frente a ellos se alzaba la vieja guardia, hombres como el Dr. Finch, cuya carrera se había construido sobre los pilares de la autoridad y la experiencia pregerminal. Para ellos, las nuevas prácticas eran una afrenta, porque habían de tratar sus manos, instrumentos de su arte, como si estuvieran contaminados. ¿Acaso sus años de práctica no eran prueba de su habilidad? La insistencia en la limpieza era vista como una acusación implícita, una sugerencia de que habían estado matando a sus pacientes por negligencia. En las reuniones de las sociedades médicas, los debates eran feroces. Nos hemos convertido en carniceros. ¿Qué necesitamos limpiar la sangre después de cada corte? Se burlaba un eminente obstetra de la vieja escuela. Otros argumentaban que el ácido carbólico era en sí mismo un veneno que irritaba la piel de las pacientes y el útero, creando nuevas formas de daño. La resistencia no era solo científica, era profundamente personal. Aceptar la teoría de los gérmenes era aceptar que la muerte de Eleanor y de miles de mujeres como ella había sido evitable. Un error humano y no un acto de Dios o un designio del destino. Mientras los médicos debatían, otro cambio fundamental estaba ocurriendo en el mundo de las parteras. La creciente profesionalización de la medicina y el éxito de la antisepsia pusieron bajo escrutinio el saber empírico y no regulado de las midwives tradicionales. El gobierno, presionado por la comunidad médica, que las veía como competencia poco fiable, comenzó a legislar. Esto dio lugar a un nuevo tipo de partera en la que era formada en escuelas, que aprendía anatomía básica, higiene y los principios de la asepsia. La Midwives Act de 1902 sería la culminación de este movimiento, pero sus raíces se hundieron profundamente en las últimas décadas del siglo XIX. Estas nuevas parteras se convirtieron en un puente crucial entre el saber empírico y la ciencia moderna. Llevaban el conocimiento de la higiene a los hogares de las clases trabajadoras y medias,
lugares donde un médico como el Dr. Finch nunca llegaría, o lo haría demasiado tarde. Una partera con un trozo de jabón de carbólico y un conocimiento básico de la limpieza podía salvar más vidas que un cirujano con sus forceps, pero sin conciencia microbiana. Sin embargo, el progreso era lento y desigual. La victoria sobre la fiebre puerperal no fue absoluta. En las zonas rurales, en las ciudades industriales pobres y en la consulta de cualquier médico demasiado orgulloso o demasiado viejo para cambiar, el antiguo ritual de la muerte continuaba. Las mujeres seguían muriendo. El enemigo ya no era invisible, pero seguía siendo invencible. Para muchas, el parto seguía siendo una lotería, pero ahora la mujer tenía una ligera, aunque crucial, posibilidad de que el asistente que la atendiera perteneciera al nuevo mundo y no al antiguo. La batalla se había trasladado del campo de la ignorancia al campo de la arrogancia. La ciencia había proporcionado las armas, pero quedaba por ver si la medicina victoriana tenía la humildad para empuñarlas de manera universal. La pregunta que pendía sobre el final del siglo ya no era ¿qué nos mata?, sino ¿cuándo nos dejarán de matar? El olor a ácido carbólico, una vez una afrenta para los sentidos, se había convertido en el perfume de la esperanza en los lugares donde la ciencia había logrado imponerse. En una pequeña casa de un barrio obrero de Manchester, una joven llamada Sarah se preparaba para dar a luz a su primer hijo. A su lado no estaba una partera de la vieja guardia, ni un médico de chaqueta impecable, sino una mujer llamada Mary, una de las primeras generaciones de parteras certificadas por la Midwives Act. Mary no llegó con un bolso lleno de hierbas, sino con una caja de metal esterilizable que contenía pinzas, una jeringa y, lo más importante, un trozo de jabón de carbólico. Su primera acción antes de tocar a Sarah fue fregar sus manos y antebrazos con una escrupulosidad que casi parecía un rito sagrado, hasta que la piel enrojeció. Sarah, asustada y confundida por este extraño procedimiento, le preguntó si estaba enferma. Mary sonrió y respondió: «Ah, no, mi amor, estoy limpiando la muerte de mis manos». Este era el nuevo paradigma. La batalla ya no se libraba solo con forceps y plegarias, sino con agua hirviendo, jabón y químicos. En los hospitales de Londres y Edimburgo, que habían abrazado por completo las enseñanzas de Lister, las tasas de mortalidad por fiebre puerperal, que antes se disparaban hasta el 30%, comenzaron a caer a dígitos individuales. La diferencia era tan abrumadora que la vieja guardia, como el Dr. Finch, ya no podían ignorarla, aunque muchos lo intentaran. Algunos se retiraron, murieron o fueron marginalizados, mientras que otros, de mala gana, adoptaron las nuevas prácticas. El orgullo había sido forzado a ceder ante la evidencia aplastante. El parto estaba siendo lentamente fagocitado por la ciencia y el antiguo dominio femenino de las parteras se transformaba en una profesión sanitaria, un puente esencial entre el hospital y el hogar. Sin embargo, el progreso no era una panacea, ni mucho menos uniforme. La victoria sobre la infección puso de relieve otros peligros que la antisepsia no podía resolver. El parto de Sarah transcurrió con una dificultad inesperada. Aunque el bebé descendía, la expulsión fue lenta y agotadora. Finalmente nació una niña, pero con el llanto débil de un cuerpo que ha luchado. Y entonces comenzó el verdadero terror. A pesar de que el útero de Sarah se contraía, un sangrado persistente y oscuro comenzó a empapar las toallas. No era la hemorragia catastrófica que la señora Gable había temido en otros tiempos, sino un goteo constante y agotador. Mary, con su formación, supo reconocer los signos de una atonía uterina parcial. Aplicó masajes firmes y rítmicos, una técnica que ahora se entendía científicamente, y administró una dosis cuidadosamente medida de extracto de ergot de centeno, una droga que las parteras antiguas usaban, pero que Mary ahora conocía en su potencia y sus riesgos. El sangrado disminuyó, pero no se detuvo. Mary sabía que había llegado a su límite. Su formación le enseñó otra lección vital: la humildad y el conocimiento del momento en que la ayuda especializada era imperativa. Envió a un mensajero no al médico de cabecera más cercano, sino al hospital local, pidiendo específicamente a un doctor de la nueva escuela. Cuando llegó el doctor Evans, un hombre mucho más joven que el doctor Finch,
no trajo consigo la arrogancia de antaño. Llegó con las manos ya lavadas, evaluó la situación con calma y decidió que no se necesitaba una intervención invasiva. Junto con Mary, continuaron el masaje uterino y administraron un nuevo compuesto que ayudaba a la coagulación. Durante horas, vigilaron a Sarah, controlando su pulso y el sangrado. Una vigilancia constante que habría sido impensable unas décadas antes. Poco a poco, el cuerpo de Sarah respondió. El sangrado se detuvo. La vida se había aferrado por un hilo, pero esta vez el hilo estaba tejido con conocimiento y colaboración. A medida que el siglo XIX se acercaba a su fin, el panorama del nacimiento era irreconocible en comparación con el de su inicio. El miedo no había desaparecido, pero su naturaleza había cambiado. Ya no era el terror puro y casi seguro a la fiebre, sino una ansiedad más matizada ante las complicaciones que aún podían surgir. La mortalidad materna en el Reino Unido, que rondaba el 5 por cada 1000 nacimientos, comenzó una lenta pero constante caída. La mortalidad infantil también se benefició de una mayor higiene, del cuidado del cordón umbilical y de una mejor comprensión de la alimentación neonatal. El Linningen seguía siendo una práctica, pero las habitaciones ya no eran tumbas herméticas. Las ventanas se entreabrían para permitir la circulación del aire siguiendo los principios de la nueva salud pública. El parto estaba dejando de ser un rito de paso marcado por la muerte para convertirse lentamente en un evento médico. La pregunta que resonaba en el umbral del nuevo siglo no era si las mujeres seguirían muriendo, porque la respuesta era que sí, pero cada vez menos. La pregunta era qué legado había dejado esta era de terror y transformación, qué lecciones se habían aprendido a un coste tan terrible y cómo asegurar que el progreso no fuera un privilegio de unos pocos, sino el derecho de todas las mujeres, sin importar su clase o su lugar de nacimiento. Sarah sobrevivió. Su hija, a la que llamó Mary en honor a la partera que le salvó la vida a ambas, lloró con una fuerza que parecía barrer los ecos de un siglo de silencios y sufrimientos. En esa pequeña habitación de Manchester, con el aire finalmente fresco entrando por la ventana entreabierta, se encontraba la encarnación de la nueva era. No era una victoria total, ni mucho menos perfecta, pero era una victoria. El nacimiento ya no era sentencia de muerte automática, sino un riesgo calculado, un peligro que la ciencia y la organización social estaban empezando a domar. El fantasma de la fiebre puerperal, aunque no erradicado por completo, había sido exorcizado de los hospitales que abrazaron la antisepsia, y su conocimiento se filtraba lentamente en los hogares gracias a profesionales como Mary. El parto de Eleanor, apenas unas décadas antes, parecía pertenecer a otra edad, a una época de oscurantismo y sacrificio inútil, pero la ciencia no lo podía todo, a pesar de los avances en higiene y en la gestión del parto. Otros monstruos acechaban en las sombras, menos comprensibles y más difíciles de vencer. La eclampsia, por ejemplo, seguía siendo una sentencia de muerte súbita y aterradora. Una mujer podría tener un embarazo perfecto, un parto sin complicaciones y de repente, en las horas posteriores al nacimiento, sufrir una convulsión violenta, un relámpago en un cielo sereno que la llevaba al delirio, al coma y a menudo a la muerte. Sin un entendimiento de la hipertensión como causa subyacente, los médicos solo podían tratar los síntomas, a menudo con sangrías o sedantes que empeoraban la situación. La ciencia podía limpiar las heridas, pero aún no podía descifrar todos los misterios del cuerpo femenino. La cesárea, aunque ya se realizaba con anestesia y con una mayor atención a la sutura, seguía siendo un procedimiento de altísimo riesgo, reservado para los casos más desesperados donde la mortalidad materna todavía superaba el 40%. El progreso era real, pero estaba salpicado de fracasos y tragedias que servían como recordatorio constante de los límites del conocimiento. El cambio más profundo y duradero no ocurrió en el laboratorio, sino en el Parlamento. La Midwives Act de 1902 fue la piedra angular que consolidó la transformación. Esta ley no solo regulaba la profesión, exigiendo certificación y formación, sino que la legitimaba oficialmente. Por primera vez, el Estado reconocía el papel fundamental de las parteras y las integraba en el sistema de salud pública. Las parteras tradicionales
con su saber empírico, tuvieron que adaptarse o desaparecer, y las nuevas generaciones se convirtieron en las defensoras de la higiene, la nutrición y la vigilancia prenatal en las comunidades más desfavorecidas. Eran el ejército en primera línea de la salud pública, llevando los beneficios de la ciencia a lugares donde ningún médico habría llegado. Esta profesionalización también alteró para siempre la dinámica de poder. El parto, que había sido un evento social y doméstico gestionado por mujeres, se convirtió irrevocablemente en un asunto médico. El hogar seguía siendo el lugar del nacimiento para la mayoría, pero ahora era una sala de parto improvisada, supervisada por una autoridad sanitaria. El cuerpo de la mujer, antes un territorio sagrado y misterioso, se había convertido en un mapa a ser cartografiado, monitorizado y gestionado por la ciencia. Al mirar atrás, desde el umbral del siglo XX, la era victoriana se revela no como una simple época de ignorancia y superstición, sino como un crisol brutal y necesario. Fue el periodo donde el dolor y la muerte de incontables mujeres forzaron a la medicina a confrontar sus propias falacias. Cada muerte, como la de Eleanor, fue una gota de sangre que alimentó el crecimiento de una nueva comprensión. La arrogancia de los médicos fue desafiada y finalmente quebrada por la evidencia empírica. El saber secular de las parteras fue despreciado y luego, irónicamente, absorbido y formalizado por el sistema que una vez las marginó. Se ganó la batalla contra la infección, pero el precio fue la medicalización de una experiencia fundamentalmente humana, abriendo la puerta a una nueva era de intervenciones que tendrían sus propias consecuencias en el futuro. El legado del parto victoriano es ambivalente. Por un lado, es un monumento al sufrimiento femenino, un cementerio de estadísticas anónimas que yacen en la base de la obstetricia moderna. Por otro, es un testimonio de la resiliencia y de la capacidad humana para aprender, incluso desde las más profundas tragedias. Las salas de parto modernas, con su esterilidad impecable, su monitorización electrónica y su capacidad para intervenir con una precisión que habría parecido magia al Dr. Finch, no existen en el vacío. Son santuarios construidos sobre los cimientos de un siglo de ensayo y error, de dolor y progreso. La historia de cómo se dio a luz en la era victoriana es en última instancia la historia de cómo la civilización decidió que la vida de una madre ya no podía ser considerada un precio aceptable para el milagro del nacimiento. Es una lección escrita con sangre y sudor, inscrita en el propio ADN de la medicina, que nos recuerda que la seguridad que damos por sentada hoy fue ayer la más desesperada de las esperanzas.